Bueno, en 1930, estos tres autores, Wolf, Parks y White, publican un electro caracterizado por la asociación de intervalo PR corto, ensanchamiento del QRS y tendencia a taquicardias paroxísticas. A pesar de que ellos fueron los descubridores de este síndrome, son reconocidos. Un poco antes, Frank Wilson había publicado un caso que sugiere que también sería esto. En 1931, el doctor Albert Hinman patentea el primer marcapaso artificial estimulante del corazón usando una actividad a través del tórax. El objetivo de este pesquisador era producir un aparato pequeño que consiguiera estimular la aurícula. Sus experimentos fueron apenas en el animal, pero en 1942 repórtase el primer marcapaso con suceso en un corto periodo de tiempo en un paciente que presentaba ataques de Morgagni-Stokes-Adams. Bueno, en esta foto vemos al gran Wilson, Frank Norman Wilson. Este autor fue el creador de la central terminal, conocida más tarde como central terminal de Wilson. Hizo un sistema precordial unipolar y también utilizó el sistema bipolar y el unipolar de los miembros. Aquí mostramos a un gran pesquisador, Master. Este pesquisador fue el que creara la primera ergometría en el mundo, que quedó conocida como método de Master. Ese es un gran pesquisador que fue alumno de Sir Thomas Lewis y voltó al Mount Sinai, donde pesquisó los estudios de la coronariopatía con el electro de esfuerzo. Aquí tenemos un electro característico de la comunicación interventricular con sobrecarga biventricular, que fue llamada o fue mostrada por la primera vez por estos autores, Katt-Wachtel, y quedó conocido como fenómeno de Katt-Wachtel. Es un elemento de gran importancia para mostrar sobrecarga biventricular en la CIB. Aquí está el primer autor en el mundo, Landerdorf, que descubrió las manifestaciones electrocardiográficas de la olvidada aurícula, el infarto auricular. Entonces este paciente, este colega, a través de necropsia retrospectivamente hizo deducciones que el infarto auricular modificaba el nivelamiento del segmento ST, producía desnivelamiento, modificaciones en la forma de la onda P con aspecto de M o W y frecuentes arritmias auriculares. Aquí estoy mostrando 1942, Emanuel Goldberg desligaba de la central terminal de Wilson uno de los electrodos y así ampliaba las derivaciones de los miembros ABR, ABL y ABF, quedando así ABR-A, que significa ampliado. En 1947, estos autores, Goldwachs y Ashman, describen por la primera vez lo que más tarde sería conocido como fenómeno de Ashman. La conducción aberrante puede ocurrir cuando el ciclo corto sigue un ciclo largo. Es lo que se llama secuencia larga corta, porque el periodo refractario del ramo varía con la longitud del ciclo. En 80% de los casos, la aberrancia tiene morfología de bloqueo del ramo derecho, porque el periodo refractario de esta rama es más largo que el de la rama izquierda.
Aquí tenemos el famoso, en 1949, el doctor Holter, Norman Holter, creador del electro de larga duración de 24 horas. Y en 1949 se describe, Sokolov y Lyon describen los criterios de amplitud hasta hoy empleados en los diversos trial. La profundidad de la S en B1 más el voltaje de la R en B5, cuando igual o mayor que 35 milímetros, es un criterio muy importante de sobrecarga ventricular. Y aquí, en 1952, un genial Cabrera, unido a Monroe, describen dos patrones de sobrecarga de acuerdo a la modalidad hemodinámica de sobrecarga ventricular izquierda. Aquí tenemos la sobrecarga sistólica, en donde la T tiene una dirección absolutamente opuesta al QRS, diferente de la diastólica, en donde el QRS tiene poca diferencia en dirección. Entonces son las dos clásicas modalidades de sobrecarga hemodinámica pelo electrocardiograma. Bueno, en 1953 Osborne, experimentalmente en el cachorro, describe la onda J prominente conocida como onda de Osborne. Osborne interpretaba que la onda J era ocasionada por una corriente de lesión causada por acidosis. Esta interpretación motivó que él infundiese bicarbonato en el tratamiento de la hipotermia. Esta onda de Osborne, que yo la señalo aquí, por ejemplo, esta es la onda de Osborne, esta simula un bloqueo del ramo derecho, más esa es la onda de Osborne. Esa onda se ha llamado de varias formas, como de la unión, onda delta tardía, también llamada jiba de camello, o de flexión semejante a una jiba o una corcova, como decimos en Brasil. Ok. Aquí tenemos, en 1956, la descripción inicial del fenómeno de conducción oculta, conocida en inglés como Cancelled Conduction, descrito por Richard Landerham y Pick. Una extrasístole ventricular interpolada, penetrando parcialmente en forma retrógrada en la unión, ocasiona una modificación en el dromotropismo de esta región, lo que hace que el latido siguiente muestre un prolongamiento del intervalo PR, como se muestra en esta fotografía. Bueno, en 1956, el ingeniero norteamericano Ernest Frank propone, elabora un método para el vectocardiograma con 7 electrodos localizados en el cuarto o quinto espacio intercostal, llamado electrodo A, C, E y M, y usa las derivaciones ortogonales corregidas en los 3 planos del espacio, frontal, horizontal y sagital. Entonces eso ocurrió en 1956. En 1957, estos autores suecos, Herbel y Lange Nielsen, identifican una familia portadora de síndrome de QT longo hereditario autosómico recesivo con sordez central, asociada a una severa QT longo y tendencia a muerte súbita por taquicardia torsade de point. En 1958, el ingeniero sueco Elkind desarrolló el primer marcapaso implantable en un paciente llamado Arnel Larsson. La cirugía fue realizada por Senning el 8 de octubre del 58 en el hospital de Karolinska en Estocolmo, en Suecia. El paciente falleció ya de edad avanzada. Aquí está la foto en el centro del paciente
y de los lados el ingeniero y el médico que lo operó por la primera vez. Algo histórico. Aquí está Myron Prince Metal. Este famoso pesquisador estudió una variante de angina particular en donde el dolor no ocurre al esfuerzo, sino principalmente de noche, con una periodicidad especial, y se caracteriza por un supradesnivel violento del segmento CT que revierte fácilmente con el uso de nitratos. Entonces, extremadamente importante. Eso fue en 1959 que se describe y queda como el nombre de variante de angina de Prince Metal. Bueno, aquí está un gran pesquisador y un gran profesor de nuestra patria, el Brasil, de mi patria actual, Joan Tranchesi. Él publica el primer libro moderno de electro editado en Brasil, llamado Electrocardiograma Normal y Patológico con nociones de Vector. Joan, conocido como JT, fue el más destacado electrocardiografista de los numerosos bolsistas brasileros que se formaron en el legendario Instituto de Cardiología Ignacio Chávez de México. Por eso recibió la influencia de los maestros mexicanos de electrocardiografía, como Demetrio Sodi Pallares, Enrique Cabrera, y que formaron de norte a sur del Brasil la famosa y célebre Escuela Mexicana de Electrocardiografía. Aquí está la capa del libro de Joan. Joan escribió 4 libros. Este es el más famoso, que se tradujo a innúmeros idiomas: italiano, francés, inglés, etc. Pero él hizo otros libros, otros 4 libros, siempre sobre electro y vector. En 1960, Smith y Palmer destacan el elevado riesgo de la degeneración en fibrilación ventricular que poseen las extrasístoles que se acoplan con acoplamiento corto, el enlace corto, que esas extrasístoles ocurren encima de la T precedente, del latido precedente. El fenómeno se conoce como R sobre T, y eso fue descrito en 1960 por la primera vez. Aquí está la foto de un test ergométrico que sigue el famoso protocolo de Bruce. Ese protocolo llamado multiestallar utiliza la prueba de esfuerzo que queda conocido en el mundo como protocolo de Bruce. ¿Ok? Bueno, en 1963, Miroski describe la onda P en B1 con configuración de arco y flecha, señalando el ritmo de aurícula izquierda. La porción inicial de la onda P, señalada con la flecha, es redonda o arredondada y de menor voltaje y corresponde a la activación de la aurícula izquierda. Y la porción final, apiculada, corresponde a la activación de la aurícula derecha, invirtiendo. En 1963, dos grupos de pesquisadores, en Italia, Romano y Ward, en Israel, y en Israel, otros pesquisadores, observaron, Ward fue el otro pesquisador, observaron el síndrome del QT corto autosómico dominante, que quedó con el nombre de síndrome de Romano-Ward, para diferenciarlo de aquel con sordez. Este no tiene sordez y es autosómico dominante. Y aquí está la arritmia mortal del síndrome del QT longo, descrita por el parisien François de Certain. Vean ustedes que la punta de la arritmia rueda como un sarcacorcho, tiene rotación de las puntas, se llama también swimming pattern, y quedó con
con la denominación francesa de Torsoy de Point. Bueno, aquí está un grande, quizás el más grande pesquisador o seguramente el mayor pesquisador de América Latina, Mauricio Rosenbaum, de la Escuela de Argentina, que tiene numerosos aportes, entre ellos clasificación de las extrasístoles por sus formas, etcétera. Entonces, benignas y malignas, etcétera. Y así él agrupa las extrasístoles en varias publicaciones, como por ejemplo aquí mostramos a él en el medio, a la derecha, la extrasístole procedente del músculo papilar anterior del ventrículo derecho con morfología de bloqueo del ramo izquierdo, y a la izquierda la extrasístole de la base del ventrículo derecho son anchas, por lo tanto se llaman wolfianas, porque se remedan un latido wolfiano. Bueno, este es un gran pesquisador maravilloso holandés que describe en el humano la activación ventricular en 3 puntos, en un artículo realmente un cornerstone. En Circulation en 1970 publican esto, pacientes que habían tenido muerte por otras causas con corazón normal, con más de 800 electrodos en el endocardio. En 1974, Gosensky y Thorne introducen el término oreja de conejo para distinguir la ectopía de la aberrancia en electrocardiografía. Esa morfología en oreja de conejo sugiere origen ventricular, o sea, el mal conejo. Ella es bifásica, con la primera R más amplia que la segunda, o puede ser monofásica. Cuando es trifásica, debemos pensar en aberrancia. En 1975, el profesor sudafricano Shamrock describe el signo de Dome and Darn Complex, o sea, arco y flecha, pero no para aurículas, sino para ventrículos, observando en el paciente con bloqueo del ramo izquierdo complicado con infarto de pared anterior. Vean ustedes, comparar el bloqueo del ramo izquierdo más complicado que este que estoy señalando, y aquí con infarto. Vean ustedes aquí el arco y la flecha claramente indicado por Shamrock. Por la primera vez, el procedimiento transesofágico de estimulación por el segundo departamento de medicina en Austria por Heinz Stearns y colaboradores. Ellos hacen el estudio de las arritmias supraventriculares a través del estudio transesofágico estimulando la aurícula izquierda. Aquí tenemos el gran Henrik Johan Wellens de la Universidad de Limburg en Maastricht. Él describe, entre otras cosas, el síndrome que tuvo su nombre, conocido como Wellens síndrome. Ese síndrome, muy importante en la sala de emergencia, indica lesión crítica proximal de la descendente anterior y se caracteriza o por una onda plus minus, que es llamado tipo 1, o por una onda T profundamente negativa, y el ST no elevado o discreto y sin elementos enzimáticos de infarto o mínimamente aumentados. Vean el síndrome de Wellens. Aquí está el clásico tipo Wellens tipo 1, una onda T en la pared anterior plus minus, y aquí el clásico tipo 2 con negativo, onda T negativa simétrica B1, B2 y B3. Aquí el tipo 1 y 2 mostrando clásicos de Wellens, el tipo 1 y el tipo 2. Extremadamente importante porque el diagnóstico precoz de esto salva vidas, indica lesión crítica de DA. Bueno, aquí un gran pesquisador de Charles Anselevich, pesquisador de medicina básica, electrofisiología básica. Este pesquisador
pueden ser descritos por él el mecanismo de la reentrada en fase 2 como desencadenante de TB, demostración de la heterogeneidad transmural en el espesor del ventrículo, delineamiento de las bases iónicas del síndrome del Quete largo y el Brugada, y la comprensión de las bases iónicas de la onda J y T. Es un gran pesquisador con innúmeros trabajos de alto impacto y de gran sensibilidad. Bueno, aquí están nuestros queridos maestros Pedro y José Brugada. Aquí está Pedro, un verdadero genio de la electrofisiología, y su hermano José, que no queda atrás. Ellos describieron en 1992 el síndrome que hoy lleva su nombre, gracias a la enorme observación de estos grandes catalanes. Entonces, pacientes que tienen un perfil electrocardiográfico característico y muerte súbita principalmente durante el sueño y principalmente en el sexo masculino. Aquí está el patrón clásico necesario para el diagnóstico de Brugada: ST elevado más de 2 milímetros, seguido de T negativo en las precordiales derechas. Aquí está el pesquisador Robert Salensky, que en el 93 publicó el uso del electro de 15 derivaciones para detectar problemas en ventrículo derecho o en dorsales. Bueno, este es Antón Lucas, que realiza la descripción inicial del mecanismo de reentrada en fase 2, trabajando en el Masonic junto con el profesor Anselevich. Y aquí está el tercer hermano, el Benjamín de los Brugada, el joven Ramón Brugada, que no es electrofisiólogo, es un geneticista. Este gran pesquisador fue el primero que detecta la genética de la fibrilación auricular en una publicación realizada en 1997. Hoy en día está en Gerona, pesquisando como jefe de la genética en esa prestigiosa universidad. Un genio también, como todos los Brugadas. Aquí nuevamente el gran Welles, que desarrolla por la primera vez un desfibrilador implantable de aurícula para el tratamiento de la fibrilación auricular. Con justicia, este pesquisador fue galardonado como pionero de marcapasos cardíacos en 1995 por la North American Society de marcapasos. Bueno, este es un ruso, también gran observador de electrocardiografía, profesor Igor Gusak, que fue el primero en observar un electro de paciente con QT corto y asociándolo a síncope y fibrilación auricular. Años más tarde se identificaron la genética de esta rara canalopatía. Es un gran profesor nuestro mentor en vectocardiografía, el profesor Mofa. Yo creo que es el hombre que más conoce en el mundo de vectocardiografía, sin duda, del INCOR. Yo aprendí lo poco que sé con este gran pesquisador, que nunca me podré olvidar de él. Y aquí está nuestro actual profesor del INCOR, el profesor Carlos Alberto Pastore, que hizo el primer Congreso Internacional de Electro en el Brasil, y ahora, el año que viene, también nuevamente será el nuevo presidente. Pastore es un gran articulador, es una persona de alto nivel que nos prestigia a todos nosotros aquí en el Brasil. En 2002,
se lanza en Holanda el centenario de la primera publicación de Beethoven, y ahí hay un sello conmemorativo en 2002. Entonces escribió Rosen sobre esto, hablando sobre los 100 años de la electrocardiografía en 2002. En 2004, el profesor Wellens de Maastricht, en Holanda, escribe un artículo histórico intitulado El electrocardiograma 102 años más tarde de Beethoven, donde concluye que continúa siendo algo esencial para el diagnóstico cardiológico. Aquí el danés Peter Clemensen demuestra que empleando el electrotransmitido sin hilo a distancia sirve enormemente para las ambulancias y salvar vidas de infartos agudos en el hogar de los pacientes acometidos de infarto. Esta es la primera publicación sudamericana que tengo la honra de haber publicado del síndrome del QT corto, el primero en América Latina. Vean ustedes la enorme onda T, que parece una T de hipercalemia. La conseguimos publicar en 2006. Bueno, aquí se muestra el primer libro escrito después del segundo consenso, y yo mostré aquí el primer vectocardiograma. El primer vectocardiograma en el mundo lo mostré yo en 2005 en este libro que escribimos en conjunto con Brugada y Charles Anselevich y otros pesquisadores. Yo tuve la honra de presentar la parte de electro y vectocardiograma, y este es el primer vecto que se muestra en el mundo sobre Brugada. Nosotros mostramos aquí el electro de 12 derivaciones, con las derivaciones accesorias. En el Brugada son las derivaciones altas, son de muy importante para detectar el síndrome de Brugada, y también las derivaciones derechas son extremadamente importantes en cardiopatías congénitas, y estas derivaciones precordiales creadas por Marriott, sirven en la prueba ergométrica, la prueba del test ergométrico. Aquí mostrando el transesofágico, cómo es el aparato, llega atrás de la aurícula izquierda. Aquí cómo se ve en los tres planos un vectocardiograma, de dónde se origina el electrocardiograma. O sea, vean ustedes los tres bucles en los tres planos. ¿Ok? Aquí mostrando cómo es una ergometría, actualmente en la prueba de esfuerzo. Aquí nuevamente una prueba de esfuerzo, pero asociada a la espirometría. La espirometría se usa para atletas y se usa para determinar si hay necesidad de trasplante cardíaco. Esto es muy importante. La prueba de estrés asociada a la cintilografía, en los casos en que da positivo, para ver si es positivo mismo o falso positivo, con el objetivo de no hacer un cateterismo, un examen invasivo. Y aquí el Holter, que es el electro de larga duración, registrando eventos taquiarrítmicos, es muy importante. Monitor de eventos también puede ser usado como de longa duración, que se llama Looping Memory System. Y aquí el profesor Pastore ha pesquisado mucho sobre el mapeamiento electrocardiográfico de superficie, que mejora la sensibilidad en muchas entidades. El advenimiento del diagnóstico transtelefónico a distancia también se usa mucho en Brasil y en todas partes del mundo actualmente. Aquí el electro de alta resolución es otro recurso no invasivo derivado del electro
que en la presencia de potenciales tardíos es un marcador de arritmias fatales en muchas entidades. Un examen que también es el electrocardiograma intracavitario, es un examen invasivo que se realiza durante el estudio electrofisiológico. Entonces, él permite ver varios intervalos, como el intervalo PA, el intervalo AH y el intervalo HN, con valores de referencia aquí mostrados. La microalternancia de la onda T también es un método relativamente más moderno, que usa electrodos especiales que están ahí encima. Estos electrodos son especiales, con tecnología particular de procesamiento del señal, y que viabilizan la medida y evitan la interferencia, minimizan la interferencia. Muchas gracias a todos.